Perfecto. Bien, el tema de hoy vamos a hablar sobre los tipos o clasificación de minería de datos. Y vamos a tratar un poquito de ver ejemplos de los algoritmos que vamos a manejar. Sobre todo vamos a tratar de ver la importancia de lo que vimos en la clase anterior, sobre todo los tipos de variables, y la importancia de clasificar las tareas de minería de datos para así tratar de utilizar las técnicas de minería de datos acorde al problema que nosotros vayamos a resolver, ¿no? El chiste es, para eso es, más nos sirve la clasificación de minería de datos para identificar cómo nos puede resolver la minería de datos el problema que deseamos que nos ayude a resolver, ¿no? Entonces, todo depende de las clasificaciones también de los algoritmos o de las tareas de minería de datos. Bueno, vamos a mostrar ahora, ¿no? Perfecto. Los tipos de minería de datos básicamente se refieren a dos tipos. Bueno, en una bibliografía se encuentra más, ¿no? Los tipos, lo que vamos a ver justamente son los siguientes. Los tipos de minería de datos se conocen así, ¿no? Como tareas o algoritmos, ¿no? De aprendizaje supervisados. Sí, aquí está nuestro término supervisado. Bueno, está en inglés, pero se parece bastante a nuestra palabra en español, ¿no? Y vamos a ver por qué porque se llama supervisado. Esa es justamente la clase de hoy. Y los otros tipos son los no supervisados. Básicamente, estas son las principales clasificaciones de las tareas de minería de datos o de los problemas que podemos resolver en minería de datos. Con algoritmo supervisado, ¿sí? Minería de datos supervisada y minería de datos no supervisado. ¿Ok? Existen otras categorías, otros tipos según varios autores, por ejemplo, este que se llama aprendizaje reforzado, pero no vamos a entrar por el tiempo y todo eso en esos detalles, así que vamos a lo principal. Los algoritmos supervisados y los no supervisados. Entonces, mucha importancia a estos dos tipos, ¿no? Que justamente la clase de ahora. Entonces, bien, acá ya podemos tener una pequeña introducción de lo que va a ser la clase de ahora. Los tipos de aprendizaje o los tipos de minería de datos, ¿sí? De data mining, vuelvo y repito, aquí está en español, son supervisados y no supervisados. Y vamos a tratar de ver a qué le llamamos los problemas o dónde podemos aplicar los algoritmos supervisados. A propósito, van a ver ustedes que hay dos tareas básicas en los algoritmos supervisados. Una tarea que se llama de regresión, que ya la vamos a explicar, y la otra tarea creo que es una de las más conocidas, la de clasificación. Recuerden ustedes, en las clases pasadas hablábamos de que queríamos clasificar los datos de una rosa, ¿se acuerdan? De una flor llamada iris, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es un ejemplo de tarea de clasificación, vale la redundancia, ¿no? Entonces, es una tarea de clasificación. Bueno, vamos a ver, nos vamos a detallar esto. Por el otro lado están los algoritmos no supervisados, que bueno, aquí no tienen clasificaciones, sino que hay unas tareas específicas en estos tipos de tareas, ¿no? No supervisados. Bueno, acá en el lado izquierdo, ¿no? Del gráfico, no voy a hablar de esto, pero solamente es una visión de las diferentes preguntas que se pueden hacer con los datos. Sí, por ejemplo, o de las diferentes análisis, ¿no? Supuestamente, pues, nosotros podemos hacer, por ejemplo, lo que sucede con la estadística descriptiva, ¿no? Tratar de analizar esos datos, de escribir los datos para ver qué ocurrió, ¿no? Pero podemos aquí escalar, ¿no? En el análisis a futuro, ¿sí? Podemos primero preguntarnos qué ocurrió, ¿sí? Eso se llama un análisis descriptivo. ¿Por qué ocurrió tal cosa? Entonces vamos a diagnosticar. ¿Qué ocurrirá? Ya es un análisis predictivo y, bueno, dice aquí la pregunta, ¿cómo podemos hacer que ocurra? O sea, bueno, algo más avanzado, ¿no? Pero esto nomás es un punto de vista que ustedes pueden tener, ¿no? En el problema. O sea, depende también de dónde ubicamos nuestro problema, qué queremos hacer, ¿no? Entonces, realmente, o sea, la ramificación aquí de técnica es sumamente grande, ¿no? Entonces, lo que uno trata aquí es
de un poco organizar las ideas, ¿no? Aunque no se va a poder en su totalidad, pero por lo menos es un inicio, ¿no? Es un inicio en esta materia, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a hablar, como les decía, de los algoritmos supervisados y los no supervisados. Otro ejemplo o otro esquema, ¿no?, de lo que vamos a hablar, para que se entienda un poco mejor sobre los tipos de problemas, es justamente preguntarnos cuál es el objetivo que nosotros queremos representar o queremos resolver, ¿no?, en las tareas. Entonces, fíjense ustedes que yo puedo preguntarme lo siguiente, o sea, yo deseo, miren la pregunta que es esto, ¿no? Deseo estimar el valor de una variable, o sea, estimar significa medir, ¿sí? Una estimación es un trato de medir una variable. Entonces, y aquí ya viene la importancia de las clasificaciones o los tipos de variables que habíamos hablado, ¿sí? Si mi variable que yo quiero estimar, ¿no?, es una variable cualitativa, o sea, que no es numérica, entramos a la tarea de clasificación, ¿sí? Si mi variable es cuantitativa, la que yo quiero analizar, ya no voy a clasificar, sino que voy a analizar, ya entramos si mi variable es cuantitativa, entramos a unas técnicas llamadas de regresión, que obviamente esto lo vamos a ver durante el transcurso de todo el semestre, ¿no?, de las clases. Entonces, lo importante aquí es ver cómo, lo que yo les decía al principio, ¿no?, cómo la importancia de los tipos de variables es fundamental para aplicar las técnicas, ¿no? Porque en la computadora yo puedo tener una variable cualitativa y a la computadora la variable cualitativa, alimentar, ¿sí? O sea, la alimentación, llamémoslo así, de las técnicas de regresión. O sea, puedo cruzar esto. Y la computadora lo acepta, pero la computadora entiende de que si usted la está alimentando, ¿no?, a una técnica, es porque nosotros hemos hecho el análisis previo, ¿no? Entonces, hay que saber los datos que insertamos, ¿no? Como yo les digo, pues hay que saber con qué alimentamos a nuestras técnicas, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de eso. Entonces, cometer un error tan básico como esto es garrafal, ¿no? Es tremendo, ¿no? Entonces, lo básico que es la clasificación de los tipos de variables, esa cuestión básica es sumamente importante en identificar los diferentes algoritmos de minería de datos, ¿no? Entonces, una tarea es clasificación y de regresión. Entonces, esto es lo que se conoce también como algoritmos supervisados. Esto es parte de la clasificación en los algoritmos supervisados, ¿no?, que ya vamos a entrar en detalle. De los algoritmos no supervisados, ¿sí?, de otro tipo de minería de datos, entramos a los siguientes objetivos que podemos resolver. A veces necesitamos agrupar elementos similares como clientes similares, entonces entramos a una técnica llamada clustering, que lo hemos de ver durante el transcurso del semestre, ¿no? O las reglas de asociación, ¿sí? Todo esto vamos a ver con su tiempo, en su debido tiempo, ¿no? O cómo se relacionan ciertos elementos, ¿no?, como en las redes sociales. Entonces, en forma general, déjenme un poquito adelantar esto. Esto que está aquí, todas estas técnicas de clasificación y regresión, sería, ¿sí?, parte del tipo de datos de minería, del tipo de minería de datos llamados supervisados, ¿no? Estos serían algoritmos o planteamientos de problemas supervisados, ¿no? Supervisados, ¿sí? Y las técnicas que ustedes ven aquí, pues todas estas ramas de aquí, entrarían en el campo de los no supervisados, ¿sí?, de los no supervisados. Entonces, estos son los grandes tipos de minería de datos o tareas de minería de datos que uno puede, pues, resolver, por lo menos en este nivel, ¿no?, no supervisados, ¿no? ¿Sí? Ok, por acá hay otro tipo de objetivos, ¿no?, acerca del tiempo. Supongamos, quiero sacar información de datos, o sea, lo que me interesa es sacar información de datos temporales. O sea, los datos temporales son los datos que están como la venta a través del tiempo, ¿no? Los datos que están en orden cronológico. Entonces, si el tipo de datos es lo que le estaba explicando, es una serie temporal, o sea, como las ventas, los datos de una venta, utilizo estas técnicas de aquí, que también hemos de hablar, ¿no?, sobre los pronósticos, o también lo que más o menos hablamos sobre Deep Learning, que ya eso pues no entra en el contenido de este curso, ¿no?
Pero esta técnica también entraría pues en el campo de las clasificaciones. Bueno, aquí hay una mezclita un poco, ¿no? Pero también entraría dentro de los, si podemos encajarlo, sería de los algoritmos supervisados también, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estas clasificaciones de minería de datos, como supervisado y no supervisado, ¿ok? Entonces, a futuro, conforme vayamos viendo los diferentes algoritmos, ustedes pues van a comprender este gráfico y le va a hacer una gran ayuda, ¿no? Entonces, para que ustedes regresen cuando necesiten en este diagrama, ¿no? Bien. Esto pues, es otro esquema que creo que ya lo expliqué, lo voy a saltar esto. Bien, vamos a ver. Ahora sí, nos enfocamos con el aprendizaje supervisado. ¿Por qué le llamamos aprendizaje supervisado? Vamos a entender desde el punto de vista de los datos. Fíjense que esta tabla ustedes ya la conocemos, ¿no? Es una tabla que tiene 4 columnas, 4 variables. ¿Se acuerdan? Son las características del sépalo y del pétalo de una rosa, ¿no? O sea, de la longitud si uno va, pues, coge una rosa, pues la rosa está, la parte de abajo es el cáliz, ¿no? Esas hojitas del cáliz, pues ese es el sépalo, ¿no? De lo que más o menos uno conoce, ¿no? Y el pétalo, lo que forma en sí la rosa, ¿no? Bueno, aquí tiene las dimensiones, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues son variables. Y fíjense la columna de acá. Esta es la importancia. Una columna que categoriza, ¿no? Digamos, cada flor, ¿sí? Cada objeto, cada flor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una clase es la llamada, pues, rosa iris versicolor, por acá iris setosa, etc. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque el aprendizaje supervisado, para que se dé, o para que apliquemos aprendizaje supervisado, para que apliquemos la técnica de aprendizaje supervisado, necesariamente los datos tienen que tener una variable que sea de clase, o sea, una que clasifique. Sí, necesariamente tiene que tener una variable así como la que estoy presentando aquí. Sea numérica o sea no numérica. En el caso de aquí no es numérica, ¿ok? Pero necesito una variable que etiquete cada caso. En este caso, pues, en este ejemplo, esta variable clase está etiquetando cada medida, cada rosa de esta clasificación llamado iris, ¿no? Entonces, si ven, cada una de esas ya le estamos alimentando con una clasificación. Entonces, los algoritmos supervisados, vuelvo y repito, una de las características es que en los datos una columna se va a denominar, como dice aquí, variable de respuesta. ¿Sí? En inglés, bueno, dice response. Entonces, necesitamos, vuelvo y repito, que para que se dé el aprendizaje supervisado o los algoritmos de aprendizaje supervisado, es que los datos contengan una variable de respuesta. ¿Ok? Esta variable de respuesta va a tener la etiqueta de cada instancia, o sea, de cada fila, de cada objeto, los diferentes nombres que habíamos visto también en la clase pasada, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces, esto es importantísimo. Ya vamos a poner ejemplos de esos algoritmos, así sean los nombres por el día de hoy, ¿no? Por lo menos los nombres. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es explicar la variable de respuesta bueno, también se conoce como variable dependiente, ¿no? En términos, dice aquí, de variables independientes. O sea, permítanme explicar un poquito más esto, sacando todos estos rayones que he puesto aquí. Y la idea es lo siguiente. O sea, el chiste es con las variables que tengo aquí de respuesta, llamémosle Y, vamos a llamarle Y por facilidad, y acá pues tenemos un conjunto de variables X. A propósito, si ustedes se acuerdan un poquito en matemática, la variable Y se conoce como variable dependiente y las variables X se conocen como variables independientes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la idea es lo siguiente, la variable Y, ¿sí? La idea es tratar de relacionarla, la voy a poner en forma de función, como una f, ¿sí? De relacionarla con las famosas X, ¿sí? Puedo tener X1, punto suspensivo, hasta un XP, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Lo que van a hacer los algoritmos es justamente obtener este tipo de modelo, si podemos decirlo de esta forma, ¿no?
este tipo de modelo. Entonces, una vez que con estos datos se obtiene, ¿sí? Este tipo de modelo, que alguna vez también explicamos el trabajo de minería de datos, ¿no? Estamos listos a clasificar, ¿sí? O predecir en este caso, bueno, clasificar las otras dimensiones de alguna rosa que por primera vez se vaya a medir, ¿no? Y ya la puedo clasificar por sí sola. Entonces, supongamos que obtengo una nueva medida, ¿no? Cojo una de esas rosas y mido, y, por ejemplo, por acá me sale 4, por acá, qué sé yo, estoy exagerando un poco, no estoy poniendo los números al azar, ¿no? 5, por acá 6, por acá 1, y yo no sé, eh, yo no tengo la facilidad pues de saber qué clasificación será. Entonces, estos números los ingreso aquí a este modelo, ¿sí ven? El modelo evaluará esas nuevas medidas y automáticamente el modelo clasifica por sí solo la nueva rosa que hemos encontrado, ¿ya? Esa es la idea en el fondo del aprendizaje supervisado. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Eso es lo que van a hacer los algoritmos. Entonces, vuelvo y repito, dice aquí, puede estar exaltado para los problemas, sí, que los problemas supervisados, o sea, los problemas que se pueden resolver con algoritmos, con técnicas, ¿no? De minería de datos supervisado, necesitamos que una de las columnas sea la columna objetiva o la columna clase, ¿ok? Entonces, eso es pues lo primordial, ¿no? No se vayan a olvidar de eso, es bastante elemental, ¿no? Bastante sencillo y bastante importante a la vez, ¿no? No sé si está claro. He tratado de darle varias vueltas a esta cosa tan simple, ¿no? Pero para que se entienda. Entonces, el aprendizaje supervisado, vamos a colocar un ejemplo de aprendizaje supervisado. Supongamos que nos interesa ya un poquito en la vida real, ¿no? Algo sencillo. Supongamos que deseamos analizar o resolver a través de minería de datos la siguiente pregunta. Dice aquí, el siguiente ejercicio: se desea modelar la influencia de la bebida y de la actividad de fumar en el peso de una persona. Entonces, si se dan cuenta así en este problema sencillo, nos damos cuenta de que aquí hay relaciones de variables. Unas serán variables, digámoslo así, ¿no? Variables independientes, y otra será dependiente. La variable dependiente se sobreentiende, si voy a regresar, la variable dependiente Y, por eso, por eso el nombre de dependiente, ¿no? Que depende de qué, de los valores de X. Por eso la variable se llama dependiente, ¿sí? Entonces, en este caso de aquí, vemos que si nos interesa, vamos a leer nuevamente, ¿no? Si deseamos modelar la influencia de la bebida y del fumar en el peso de una persona, podemos observar que yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿a qué le vamos a llamar la variable dependiente? Entonces, creo que estamos de acuerdo que la variable dependiente es el peso, o sea, esta será nuestra Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta Y, este peso, dice que queremos ver si depende, ¿no? ¿Qué tanto depende de la bebida y de la actividad de fumar? ¿Ok? Entonces, estas serán nuestras variables X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya en una investigación, pues hay que darse este trabajito, ¿no? Y otras cosas más, obviamente. Pero si vamos a usar, si nos interesa estos tipos de problemas, donde podemos catalogar a una variable como dependiente y a otra independiente, entonces ya estamos en el campo de minería de datos supervisado, ¿ok? Supervisado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, porque según eso vamos a utilizar los algoritmos. Entonces, en esta tabla que ustedes ven aquí, pues, les preguntan, ¿no? ¿Cuáles serán las variables predictoras? Entonces, el nombre de variables predictoras, ya hemos también definido las primeras clases, no los sinónimos, pero vamos a recordar, las variables predictoras se llamarán a las variables X, y la variable de respuesta será la variable dependiente o la variable Y. ¿Ok? Entonces, aquí sí fácilmente ustedes pueden identificar en esta tabla, porque en la vida real, pues, todo depende del problema que queramos, pues, nosotros analizar, ¿no? Como en el caso de aquí, la variable de respuesta, pues, será el peso, y es justamente esta columna que está aquí, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la variable es numérica, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se fijan? Y
las variables X serán las que están acá, o las variables predictoras, ¿no? Aquí será X1, ¿sí? Y esta de acá será X2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que la variable de respuesta puede ser, y aquí viene la otra subclasificación, puede ser numérica o puede ser no numérica, como en el caso de la clase de acá, de las flores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, espero que hasta aquí esté claro lo que es el tipo de problema supervisado, donde identificamos una variable pues, de respuesta o variable dependiente y necesitamos variables independientes o variables predictoras. ¿Sí? Entonces, estamos en el campo de la minería de datos supervisado, de tipo supervisado, ¿no? Ahora bien, ya un poquito más para terminar esta primera clasificación, es recordar que la variable de respuesta, ¿sí? o la variable dependiente puede ser numérica o puede ser no numérica, ¿sí? En ese momento ya se clasifican en dos tareas más, ¿sí? Bueno, esta era la respuesta, ¿no? Ya está aquí la respuesta. Pero en ese momento el aprendizaje supervisado se clasifica en dos tareas o en dos técnicas más. Dentro del algoritmo supervisado tenemos las técnicas o algoritmos de clasificación y las técnicas o algoritmos de regresión. Entonces, mucho cuidado con eso porque nos va a ayudar a escoger, a seleccionar el mejor algoritmo, ¿no? Bien, ¿cómo identifico cada técnica? Es facilísimo, por la variable de respuesta. En resumen, si la variable de respuesta es una variable cualitativa, o sea nominal o sea ordinal, estamos dentro de las técnicas de clasificaciones, ¿ya? Porque se clasifica, acuérdense de las clases. Entonces, es algo categórico, es algo que no es número, ¿no? Ahora, si mi variable de respuesta, como en el caso anterior, es numérica, estamos dentro de las actividades o tareas de regresión. Y ya son otros algoritmos. Dentro de las técnicas de clasificación tenemos un conjunto de algoritmos y dentro de la técnica de regresión tenemos otro conjunto de algoritmos. Entonces no podemos mezclar esos algoritmos. A pesar que la computadora lo haga, nosotros no podemos hacer eso para no obtener, ¿cómo se llama? Para no obtener pues, resultados erróneos, ¿no? Estamos, entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Resumiendo esta parte, ya para pasar a la última parte, resumiendo, ¿no? La minería de datos se clasifica en minería de datos supervisado o aprendizaje supervisado o problemas de supervisado, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces el algoritmo, la minería de datos se clasifica en minería de datos supervisada y no supervisada. Dentro de la minería de datos supervisado tenemos las técnicas de clasificación y las técnicas de regresión. ¿Cómo diferencio? Que las técnicas de clasificación, pues su variable de respuesta, ¿sí? O mi variable objetivo que yo quiero analizar, es una variable cualitativa. Y las técnicas de regresión, en cambio, la variable de respuesta es una variable cuantitativa, un número. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? Bien. Bueno, aquí hay otro esquema, ¿no? Para recordar lo mismo que, o sea, ¿cuál es la idea, no? La idea es lo siguiente, ¿no? Que en la clasificación que está aquí, ¿no? Las tareas ahora sí de clasificación, la clasificación, o sea, matemáticamente, ¿no? Trato de poner aquí matemáticamente, lo que se busca es una especie de función, ¿sí? De función de las variables X, de tal forma que pertenezcan a una clase. Por eso se llama clasificación, una clase 1, clase 2, clase 3, etcétera, ¿sí ven? Y la idea de la tarea de regresión, que está aquí abajo, también es hallar una función con todas esas variables X, pero no va a clasificar, sino que va a pertenecer, porque es un número, como respuesta vamos a tener un número básicamente del conjunto de los reales, ¿no? ¿Sí ven? Entonces hay una diferencia, ¿no? Una cosa es clasificación, es una clase, una categoría, y una clase, y otra actividad es predecir un número. Eso es básicamente la regresión, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces,
Los dos predicen, las dos tareas son de predecir un nuevo dato, sino que uno pues es numérico y el otro pues categórico, ¿no? Y ahí ya se tienen diferentes conjuntos de algoritmos, ¿ok? Bueno, geométricamente sí, pero muy rápidamente. Geométricamente, o sea, ¿cómo se ve esto? Las tareas de clasificación, supongamos que aquí los puntos negros son diferentes clases, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pues un tipo de rosa, bueno, vamos a llamarlo de color negro, y por acá tenemos un tipo de rosa color blanco. Entonces, la idea de estos algoritmos es que trazan una especie de modelo, sea lineal, no lineal. Supongamos que modelos, en este caso se conoce a una especie, por ejemplo, lo que está aquí, ¿no? Una especie de fórmula matemática. Entonces, supongamos que esto de aquí me genere pues esta línea roja. Entonces, la idea es lo siguiente, o sea, si ustedes colocan un punto que no saben si es negro o si es blanco, entonces, este punto de aquí, ¿no? Voy a pintarlo con color rojo, ¿no? Este punto de aquí, o sea, si está a un lado de la línea, el algoritmo lo clasificará como el conjunto de los puntos negros, ¿no? Y si está al otro lado de la línea, lo clasificará como el conjunto de los puntos blancos. Esa es la idea matemática detrás de todos estos algoritmos. En el caso de la regresión, también se trata de un modelo, por ejemplo, en este caso de una línea, pero la idea aquí no es clasificación, no es clasificar, sino medir. Por ejemplo, si ustedes tienen un punto aquí, estoy tratando de un puntito rojo, ¿no? Entonces lo que hace es, según el valor de X, lo aplica a la función, obtenemos un valor de Y acá. ¿Sí? Entonces, lo que hace es calcular este valor de acá. ¿Sí ven? Entonces, no es una clase, sino es un número. Por eso la importancia de no confundir esta tarea. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, primero pensemos, ¿no? Mi tarea será primero, será un algoritmo o un problema supervisado o no supervisado. Ya vamos a hablar de los no supervisados, ¿no? Pero si mi problema es de supervisado, ahora hay que pensar, ¿será de regresión o será de clasificación? Todo depende del objetivo, a qué le llamamos la variable de respuesta, ¿no? ¿Listo? Bueno, un caso, yo no me quiero alargar mucho porque se me va el tiempo, pero un caso práctico o donde se aplica una tarea de clasificación justamente en ver si un correo es spam o no es un spam, ¿no? Entonces, ahí hay una forma de clasificar, ¿no? Mi correo es o no es spam, ¿ok? Bueno, un caso de regresión, por ejemplo, es predecir el precio de una casa, ¿sí? Entonces, un ejemplo, entonces si ustedes tienen, supongamos, supongamos las X es un conjunto de datos que ustedes tengan, ¿no? Y de pronto le llega pues a vender una casa a $750 y ustedes no saben qué precio colocar. Entonces lo que hacen estos tipos de modelos es que evalúan, ¿no? Entonces, como ven la línea azul que está aquí, se refleja un valor monetario acá, ¿no? Perdón, aquí. Entonces le dice, pónganle 150, bueno, lo que sea, ¿no? $150,000, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, y por último, ¿cuáles son los aprendizajes no supervisados? Los aprendizajes no supervisados serán aquellos en el que el conjunto de datos que nosotros vamos a trabajar, fíjense aquí una X grandota, ¿no? Ya no existe la variable de respuesta. Es puras X. No, ya se acabó la idea de variable dependiente y la variable independiente. No va más, no va más, ¿no? Entonces, los algoritmos de aprendizaje no supervisado lo que hacen es buscar en esta X, más bien busca relaciones, grupos, patrones, si queremos decirles, ¿ok? Entonces, trabaja directamente ya con estos valores, con estas X. No le interesan ni trabaja, ni le sirve para nada, pues una variable que sea de respuesta, ¿ya? No necesitamos estas etiquetas. Y si la necesitamos será para otras actividades, pero no va a clasificar, sino que es más bien, de pronto es a agrupar o va a relacionar, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante. Entonces, fíjense, ¿ok? Aquí, bueno, está en inglés, pero espero que no sea problema. Aquí nos dice que las variables pues ya son divididas en variables de respuesta y variables predictoras. Se acabó eso. Se terminó aquí. Entonces aquí se ingresa toda la tabla, toda esta matriz, todos estos datos
Y se utilizan técnicas como clustering. Más adelante hemos de hablar de esto, pero son especies de agrupamiento. Entonces, supongamos que esto, pues, estos datos, lo que va a hacer aquí es agruparme. A la final me van a dar, si el algoritmo está bien aplicado, fíjense, automáticamente me va a dar las tres clases, porque me agrupará pues datos que son similares a una flor, luego me agrupará, pues, recuerden que había tres tipos de flores, ¿no? Me agruparán datos que son similares a las otras flores, o sea, esto es automático, ¿no? En teoría es automático, ¿no? Y me agrupará datos que son a la tercera clase de flores. Entonces, por sí solo, el aprendizaje no supervisado va a descubrir, digámoslo así, por sí solo va a descubrir las clases de rosa que existe pues, en este dato, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre no supervisado y supervisado, entre entre clasificar y hacer una regresión, ¿no? En resumen. Ejemplos de aprendizaje no supervisado. Supongamos, es bastante utilizado este ejemplo en los carritos de compra, ¿no? Vamos a tratar de dar un esquema así bastante sencillo. Supongamos que viene el carrito de compra y tenemos los siguientes datos en forma gráfica. Tenemos este cuadrado y vamos a observar dónde se presenta el cuadrado y dónde se presenta este dislike, ese pulgar hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3, ¿sí? Pero resulta que por acá también está el cuadrado, ¿no? Pero acá abajo no está el dislike. Entonces, ¿qué podemos decir? Que de tres veces que se relacionan, ¿no? El cuadradito con el dislike, o sea, pensemos en producto, el producto que se llama el cuadrado, con el producto que se llama dislike, ¿sí? Vemos que aparece 3 veces, ¿sí? O sea, de 4 veces que tenemos el producto cuadrado, 3 veces, ¿sí? Se han comprado o se han llevado juntos el cuadrado y el dislike. Entonces, es un esquema bastante sencillo, ¿no? Tenemos que en esta, digamos, base de datos, digámoslo así, ¿no? En esa pequeña base de datos que está aquí de los carritos, ¿no? De compra, el 75% aparece este tipo de asociación. Entonces, si ustedes son dueños o analistas, ¿no? De este tipo de base de datos, de productos, ustedes ya pueden ofrecer, supongamos, ahí es donde ofrecen los diferentes, pues, las diferentes promociones, ¿sí? Si usted compra, ya se da cuenta, ¿no? Que la gente que lleva, pues, este producto cuadrado, es muy probable, es más de la mitad de lo probable, ¿no? Que lleve este producto llamado dislike. Entonces le pueden ofrecer aquí una promoción para que lleven los 2 paquetes, los 2 productos. Por eso, no sé si ustedes han visto que en cierto tiempo, van de pronto a un supermercado, los productos cambian de posición. Alguna vez de pronto le ha pasado de que decían, no, este producto antes estaba en tal pasillo y ahora están en otro pasillo. Es que a veces aplican estas cosas. Entonces ya analizan esto y ponen juntos los 2 productos para que la gente pues ya lo lleven. Ya eso se analiza, ¿no? Se analiza. ¿Sí? Otro ejercicio, pues, podemos ver aquí, ¿no? ¿Qué pasa con el producto número que se llama número 2? Entonces, si nosotros analizamos esto gráficamente, donde aparece el 2 y el dislike, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece? Pues miren, aquí lleva el 2 y aquí lleva el dislike. Aquí lleva el 2 y también se lleva el dislike. O sea, aquí se cumple, en un análisis de pronto más específico, más detallado, se cumple de que el 100% de los casos en esta base de datos gráfica, en esta base de datos pequeña, se ha descubierto que a la gente pues le interesa llevar estos 2 productos juntos. Por lo menos aquí se interesa. Entonces, se cumple 100%. Imagínense esa información tan valiosa pues en un negocio, ¿no? Y eso que estamos haciendo obviamente pues es un esquema bien sencillito, ¿no? Como para tener la idea. Entonces, esta tarea que se llama análisis de asociación es un ejemplo de aprendizaje no supervisado, ¿ya? Y aquí hay un tema de tesis, etcétera, ¿no? Aquí hay un montón de técnicas y algoritmos, ¿no? En cada una de estas tareas hay un montón de técnicas, ¿no? Bueno, rápidamente, pues también otro caso de algoritmo no supervisado, problema no supervisado, justamente
el análisis de las redes sociales. O sea, ver, por ejemplo, esta persona de aquí, ¿sí? Cómo o cuánta es su relación con otro grupo de gente, ¿no? Entonces, se hacen grupos, se hacen esquemas. Entonces, eso son tareas del algoritmo no supervisado. ¿Okay? En resumen, un resumen. El aprendizaje supervisado, entonces, sí, trataremos de contestar la siguiente pregunta, ¿no? Lo que es clasificación, es decir, ¿es esto A o B? ¿Sí? O sea, clase A o clase B, para que recordemos, ¿no? Dentro del aprendizaje supervisado tenemos lo que es regresión. De la regresión, en cambio, nos interesa es cuánto vale tal cosa o cuántos son los clientes que, bueno, punto suspensivo, ¿no? O cuántas veces ocurrirá. Entonces, acá más bien se relaciona con cantidad, con número, ¿ya? ¿Listo? En el aprendizaje no supervisado no hay nada de esto, ¿no? Es solamente pues, encontrar grupos y asociaciones. Y aquí lo que hay esto no es ninguna clasificación, ¿no? Son pequeñas tareas, nomás lo que hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, tratar de responder cómo está organizado esto, cómo se relaciona esto, en qué grupo pertenece tal elemento, ¿sí? Qué cosas suceden juntos, como en el caso de los productos que ya hemos explicado, o también las famosas detecciones de anomalía, o sea, ¿qué es raro? Por ejemplo, que un cliente que siempre ha depositado $500, qué sé yo, mensuales, de pronto llega un día a depositar pues $100,000, entonces es algo raro, entonces se detecta esas actividades, ¿no? En cambio, estos son campos de la tarea o de la minería de datos llamada no supervisada, ¿ok? Bueno, tantas cosas que podemos decir, ¿no? Aquí hay unas preguntas como ejemplo, sí, que nos pueden resolver la minería de datos, las típicas preguntas de minería de datos, la que ya hemos hecho, por ejemplo, hemos dicho cuál es el efecto de la acción de fumar y de beber en el precio de una persona. Por ejemplo, a mí me interesa responder eso a través de minería de datos. Entonces, el chiste es ir a los datos y bueno, ya sabemos que ahí hay una relación de dependencia. Entonces, estamos dentro de un algoritmo, dentro de los algoritmos supervisados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya todo depende de la pregunta que uno se haga, ¿no? Que uno quiera investigar. Por ejemplo, mire la pregunta que está abajo, ¿no? Bueno, espero que tenga un inglés sencillo que todos podamos entender, ¿no? Dice aquí, la gente que fuma también toma. Entonces, mire ese tipo de pregunta, y es un tipo de asociación. Entonces, queremos ver si hay esa asociación, como los productos. Si compra tal cosa, también comprará, si compra la cosa A, también comprará la cosa B. ¿Sí ven? Entonces, ya depende de la investigación que quiero realizar, ¿no? Bueno, eh, y por último, quiero expresar lo siguiente. Ahora sí, ya estamos creo que la próxima clase haremos una pequeña instalación de lenguaje R ya para entrar ahora sí a los algoritmos, pero esta parte teórica es fundamental que la tengan, que la conozcan, todo lo que hemos hablado desde el inicio de la clase, ¿no? Y fíjense, en las técnicas y los algoritmos, bueno, básicamente ya se mezclan estos términos. Yo sé que nosotros entendemos que técnica es una cosa y algoritmo es otra cosa, pero ya tanto es, tanto es el uso que ya se hace, pues, se hace como una sola cosa esos términos, ¿no? Por ejemplo, vemos algoritmos y vemos también técnicas de redes neuronales. Las redes neuronales vamos a ver, ¿no? Que pueden servir para tareas de clasificación, puede ser tareas para regresión y tareas también de agrupamiento. O sea, lo que quiero decir es que hay técnicas que van a ser para problemas supervisados y para problemas no supervisados. Y dentro de lo supervisado tenemos lo que es clasificación y lo que es regresión. Entonces, imagínense, hay técnicas que sirven para eso, como hay técnicas que son exclusivas. Por ejemplo, vamos a ver, esta técnica de aquí llamada K-means, ¿sí ven? Es una técnica que esperamos ver, ¿sí? Un algoritmo, ¿no? Solamente es especializado para los algoritmos no supervisados, realmente para la tarea de agrupamiento, ¿ya? Entonces, es importante, por eso es importante tratar de tener en mente esta clasificación, estos tipos de minería de datos. Espero que vean la importancia. ¿No? Por último, bueno, aquí hay otra diferente forma de presentar los diferentes algoritmos de minería de datos. Entonces,
aquí la importancia es que si ustedes se fijan en cualquier algoritmo, no tienen nombre, de pronto ustedes no conocen, supongamos este algoritmo que vamos a ver, que se llama KNN, entonces el algoritmo está ahí, pero tengo que yo identificar, bueno, este algoritmo ¿para qué me servirá? ¿Para tareas de supervisión o para tareas de no supervisión? O sea, tener cuidado de eso, porque si no voy a mezclar, pues, ¿me entienden, no? Voy a mezclar las cosas, ¿no? Entonces, y quiero pues mostrarles, voy a cortar un ratito quiero compartir con ustedes, para que ustedes se den cuenta, esta página web que está aquí, que es bastante interesante, que me demuestra justamente la importancia de esto, ¿no? Listo, espero que ustedes sí están viendo, ¿no? He entrado aquí a la página web, ¿sí? Y miren cómo se dedica a esto, ¿no? Si uno quiere utilizar un algoritmo, imagínense en esta ayuda que nos dan. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos aquí los tipos de columna. Supongamos que ustedes tienen una tabla de datos, donde en la tabla de datos existan variables o columnas numéricas. Entonces yo selecciono aquí, ¿no? Numérica, y de pronto vaya también variables categóricas, ¿no? Entonces, conforme van seleccionando aquí, aquí me van apareciendo las diferentes técnicas, diferentes algoritmos de minería de datos. Imagínense hasta dónde pues, se ha llegado hasta a hacer estos tipos de cuestiones dinámicas. Claro que esto no está completo, ¿no? Lo que me ofrece pues esta empresa RapidMiner, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora bien, estas son mis variables, digamos mis variables, ¿no? Ahora bien, la otra pregunta es, de algoritmo supervisado y no supervisado. Por ejemplo, una columna, o existe la columna objetivo, ¿sí? Existe la columna objetivo, o sea, la columna de respuesta. Si ustedes le ponen no, significa que estamos dentro del campo no supervisado. Entonces, todas estas técnicas que ustedes ven aquí, ¿sí ven? Solamente son técnicas de no supervisado. Claro que ya me da una idea, ¿no? Es una página que me ayuda bastante. Ahora, bien, si yo sí tengo, como en el caso de la rosa, tengo mi columna de respuesta y es, por ejemplo, categórica, como en el caso de las rosas, ¿sí? Fíjense, ya me cambia las técnicas, ¿no? Me dice que utilice árboles de decisión, que utilice KNN, lo que ya acababa de mencionar, ¿no? Y bueno, y un montón de algoritmos y técnicas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Acá me dan otros parámetros. Si mi número de columna pasa, son 10.000, imagínense, 10.000 variables, ¿no? Y existen más, ¿no? Si mi número de fila es, por ejemplo, 1.000 o supongamos 1.000.000, ¿no? O sea, ya se reduce porque hay algoritmos que son más óptimos cuando los datos son demasiado grandes, ¿no? Y hay algoritmos que dice aquí MEM, o sea, significa memoria, que básicamente que tengan cuidado porque consume el recurso de memoria, de almacenamiento, ¿no? Son algoritmos que no son tan óptimos su procesamiento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, espero que haya sido de interés. Esta clase realmente es sumamente importante, se puede hablar muchas cosas de esto. Regreso nuevamente a la diapositiva, ¿sí? Bueno, permítame un momentito, ya voy a cambiarme aquí porque hay tantas cosas que hemos resumido. Sí, y por último, si ustedes se dan cuenta, pues no, vamos a hacer un poquito más grande esto. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya entramos, ahora sí que ya sabemos los tipos de minería de datos, sabemos a los algoritmos que nos vamos a enfrentar, ya entramos justamente a hacer un proyecto de minería de datos, y aquí es donde ya corresponde la tarea de ustedes, en sí, pues ya también a estudiar una metodología. Entonces, una metodología conocida, lo que yo les decía pues en la tarea, es esta llamada CRISDM con sus fases, pero lo que quiero resaltar es que en cada una de esas metodologías, en la parte justamente del análisis de datos, del análisis de datos es un punto aparte, ¿no? Entonces, estas tareas iniciales de preparación de datos, nosotros lo podemos visualizar aparte. Entonces, para que ustedes vean la importancia, ¿no? Por ejemplo, para analizar los datos, antes de entrar en sí a hacer minería de datos, más o menos tenemos las siguientes tareas, ¿no? Primero, obtener y entender los datos, ¿no? De dónde vienen, ¿sí? Luego, tratar de ordenar los datos, ¿no? Eso se conoce como tidy, ¿sí? O tidy, como sea que se pronuncie, ¿no? Ordenar los datos, ¿no? Entonces, ordenar los datos, ¿sí?
sobre todo para tratar de resumirlo. A pesar que se utiliza la palabra sumarizarlo, eso es como cuando dicen escanear, ¿no? Yo sé que eso no está en la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Pero ya ahorita ya se está utilizando eso, sumarize, o sea, sumarizarlo. Sí, entonces, una tarea también es ordenar los datos, otra tarea es transformar los datos, ¿sí? Transformar los datos, por ejemplo, obtener dos datos se puede combinar en un dato, ¿no? Por alguna cuestión de análisis. Luego visualizar con algunos gráficos. Entonces, todas estas son tareas, imagínense, de analizar los datos. Esto obviamente no nos va a dar el tiempo para dar. Solo lo que hago es como llamar a un poquito la reflexión de las cosas que más, de los análisis que se puede pues uno presentar aquí, ¿no? Entonces, antes de hacer incluso minería de datos, se pide, ¿no? Estudiar o analizar los datos con los que uno se va a meter, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay bastantes técnicas de análisis estadístico que se aplica antes de minería de datos, que incluso hay cosas que nos vamos a saltar, ¿no? No vamos a tener el tiempo. Solo les dejo a ustedes como inquietud, ¿no? De lo grande que es esta materia, de tantas técnicas que hay, ¿no? Y la estadística aquí es fundamental, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es, vamos a aplicar los algoritmos de minería de datos, pero se sobreentiende que el análisis de datos, pues, ya alguien los hizo antes, ¿no? Anteriormente, ¿no? Por ahí podemos hacer un análisis de datos, pero bastante simple, ¿no? Como sacar promedio, varianza, esas cosas, ¿no? Pero hay muchas técnicas. Créanme que hay muchas técnicas aquí que no se enseñan, obviamente, ni en las universidades, que deberían enseñarse, obviamente, ¿no? Bueno, y los recursos adicionales, les dejo aquí pues unos enlaces para que se den una vueltita a esto. Aquí pues, en esta página que se llama Kaggle, fíjense que es una página que ofrecen concursos de proyectos de minería de datos. Si a ustedes les interesa que haya proyectos resueltos, entonces como para un proyecto de tesis, vale la pena que ustedes se den una vueltita por ahí, ¿no? Y hay proyectos totalmente buenos y resueltos, ¿no? Con el algoritmo, con todo, con todo. Claro, no digo que copie y pegue, ¿no? Pero lo que digo es que nos dan una pauta, ¿no? Bastante grande para hacer nuestro propio proyecto, si desean, ¿no? Y bueno, otros enlaces de curiosidad aquí. Listo. Ahora sí, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir esto. Espero que haya sido de interés. Ahora sí, voy a prender mi cámara. Me permiten tomar una foto, porque amigos, entramos a una reunión de... Listo. Permítanme tomar una foto. Yo no sé si estuvo claro básicamente esas clasificaciones mientras tomo la foto. Espero no haber hablado muy rápido. Más adelante, o no, antes de nada, permítame ya aquí parar la grabación. Me he olvidado que también lo tengo grabando porque si no también me ocupa demasiada memoria, ¿no?